cada semana, hermanos, qué gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana. Y estamos ya por terminar, hermanos, esta serie de escultura. Voy a cambiar de micro. Estamos ya por terminar esta serie de escultura. Hemos tomado varios meses, ya varios domingos, hablando de cómo Dios quiere formarse, cómo Dios quiere imprimir su imagen en usted y en mí de una manera muy intencional. Dice el apóstol Pablo allá en Romanos 8, los versículos 28 en adelante, que dice: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito, porque a los que antes conoció, note esto, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire qué interesante, ¿no? Y es de lo que ha tratado toda esta serie, cómo Dios tiene un propósito especial para nuestras vidas. Y está diciendo el apóstol aquí en Romanos 8:28, Dios dispone todas las cosas, es decir, Dios va a actuar en tu vida y en mi vida con todas las circunstancias muy buenas, pero circunstancias también no tan buenas, circunstancias complicadas, dice, con un propósito, con una meta, con un objetivo. Dice que Él nos predestinó, es decir, Dios planeó de antemano, Dios concibió un plan especial. Cuando habla que Dios predestinó algo, que Dios planeó algo, dice que Dios ya planeó algo para ti y para mí. Él predestinó, Él preparó con antelación algo, dice, para que fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sabe? Y todos estos mensajes han tenido la intención de recordarnos esta verdad. El propósito de Dios para tu vida y para mi vida, hermanos, es que Dios se conforme. El Hijo de Dios, Cristo, se ha conformado en ti y en mí. Y esto es muy especial, porque al final, ¿sabes? Hay algo trascendente en esto. Dios está más emocionado, Dios está más preocupado, Dios está más entusiasmado en lo que tú eres, más que en lo que tú haces. Es decir, Dios se interesa más en lo que tú y yo vamos a llegar a ser que en lo que tú y yo hacemos. Y muchas veces hemos entendido la vida cristiana totalmente distinto a esto. Pensamos que Dios se sorprende y está muy interesado en lo que tú y yo hacemos, en cómo nos comportamos, en qué vamos a hacer, en qué vamos a servir. Déjame decirte que toda esta serie de mensajes me ha enseñado que Dios está más preocupado, Dios está más interesado en lo que tú y yo somos, más en lo que tú y yo hacemos. Dios quiere que tú y yo seamos conforme a su Hijo, no simplemente que hagamos cosas. Ahora, el hacer, el servir, el obedecer es resultado de lo que tú y yo somos. Por eso Dios está más interesado en lo que tú y yo llegaremos a ser, conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y ojalá y que durante este tiempo tú y yo podamos haber aprendido y haber deseado ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta final en la vida cristiana. Al final, ¿sabes? No se tratará de qué tanto hiciste para el Señor, no se tratará de qué tantas obras, de qué tanto trabajo, de qué tanto esfuerzo será, qué tanto la imagen de Cristo está en tu vida. Y eso es algo sorprendente, porque nuevamente ningún otro Dios, ninguna otra deidad nos da ese privilegio de ser como Él. Solamente el Dios de la Biblia, este Dios grande, este Dios eterno, este Dios enormemente santo, dice: quiero que sean como yo. Y entonces el apóstol Pablo definió estos rasgos de carácter de Cristo para que tú y yo pudiéramos entender
¿A qué se refiere? ¿Cómo podemos ser como Cristo? Y hemos revisado entonces rasgos de carácter. Hemos visto cómo Dios quiere imprimir, crear su imagen a través de estos rasgos de carácter. No es nada místico, no es nada de otro mundo, no es algo inalcanzable. Otra vez, si lo pensamos, diríamos, yo no puedo ser como Dios, pero Él está diciendo, sean como yo. Sean como yo. Esta es la meta de la vida cristiana, que la imagen de Cristo se forme en ustedes. ¿Y cuál es la imagen de Cristo? Me parece que una definición extraordinaria fue la del apóstol Pablo, con esta definición del fruto del Espíritu. Y hemos revisado entonces por las últimas semanas cada uno de estos elementos de rasgos de carácter que describe el fruto del Espíritu. Si usted se perdió alguno de estos mensajes, por alguna razón no pudo estar aquí, le invito, vuelva al canal de la iglesia ahí en YouTube o ahí en la aplicación. Usted en la aplicación de la iglesia puede encontrar los mensajes. Vuelva, y si se perdió alguno o quiere volver a escuchar alguno de estos rasgos de carácter, ahí están todos estos mensajes grabados. De verdad le invito para que volvamos a pensar en esto. Permítame terminar entonces con mansedumbre y templanza. Son los últimos dos rasgos de carácter que nos queda por revisar acerca de lo que el apóstol Pablo definió como el fruto del Espíritu. Y nuevamente son dos rasgos de carácter muy parecidos, que quiero tomarlos juntos. Me parece que no valdría la pena separarlos, porque en su definición, en su intención, tienen algo muy característico, y tiene que ver con mantener todo bajo control. Cuando la palabra de Dios habla acerca de esta mansedumbre, cuando Dios habla de que Dios quiere imprimir en usted y en mí la mansedumbre y la templanza, debemos de entender estas palabras que no usamos muy comúnmente. Cuando hablamos de mansedumbre, estamos hablando de esta idea que usted y yo tenemos de ser manso. El mejor ejemplo es un caballo. Todos tenemos una experiencia con algún caballo, ¿no es cierto? Y el punto es de que solamente los caballos que están amansados, que son mansitos, se pueden montar, ¿no es cierto? Porque hay caballos que no están educados, que no han sido amansados, y entonces no los puedes montar, te va a tumbar el caballo. Pero cuando un caballo ha sido amansado, no quiere decir que el caballo perdió su fuerza, no quiere decir que el caballo perdió su inteligencia, no quiere decir que el caballo ya no sirve, sigue siendo ese gran animal con toda su capacidad, pero tiene todo ese poder bajo control. Y entonces, cuando hablamos de esta actitud de carácter, mansedumbre, esta es la idea: mantener todo el poder bajo control. Y cuando hablamos entonces de templanza, estamos hablando de algo muy similar. Templanza, una buena traducción puede ser dominio propio. Y el dominio propio es mantener nuestras pasiones y nuestros deseos bajo control. Tú y yo tenemos dominio propio cuando mantenemos nuestros anhelos y nuestros deseos bajo control. Y entonces mantenemos el anhelo o el deseo, nuestra pasión por comer, cuando te detienes para no comer más de lo que debes de comer, y estás mostrando dominio propio. Controlas tus deseos, tus pasiones, y las tienes bajo control. Se da cuenta entonces, hablar de mansedumbre y templanza tienen que ver con lo mismo: mantener bajo control el poder y mantener bajo control las pasiones y los deseos en nuestro corazón. Nuevamente, Jesús es nuestro mejor ejemplo, es nuestro mejor modelo de mansedumbre y templanza. Piénselo. Jesús era 100% hombre mientras vivió en esta tierra, pero era 100% Dios también. Y siendo 100% Dios, Él tenía todo el poder ilimitado de Dios en sus manos. Sin embargo, Él siempre mostró mansedumbre y nunca usó ese poder, nunca expresó ese poder, en tanto que Él estaba sujeto a la voluntad de su Padre. Jesús pudo hacer muchas cosas en este mundo mientras estuvo aquí. Tenía todo el poder, tenía toda la capacidad, y sin embargo no lo hizo.
Pudo haber bajado de la cruz sin ningún problema. Pudo haber hecho que el ejército que le arrestó jamás hubiera tocado ni siquiera un cabello de él. Pero no lo hizo. Tenía el poder, tenía la capacidad. Era Dios encarnado. Y él mantuvo su poder bajo control. Ese Jesús manso que permitió que le dañaran, que le escupieran, que le insultaran sin ninguna razón. Era ese Dios en su mansedumbre, subiendo a una cruz con todo el poder y toda la autoridad y toda la capacidad de bajar de esa cruz. Mostró aquella mansedumbre, mantuvo bajo control todo su poder. Igualmente, su templanza. ¿Sabe? Jesús nunca se salió de las casillas, nunca lo sacaron de sus casillas. Jesús nunca persiguió o se dejó llevar por sus pasiones. Nuevamente, él era 100% hombre, tenía las mismas pasiones que usted y yo tenemos, obviamente sin pecado, obviamente sin ninguna contaminación. Pero Jesús es el ejemplo perfecto de templanza. Notamos que en ocasiones escuchamos que Jesús se enojó. ¿Recuerda cuando estuvo en el templo que volteó las mesas? ¿Sabe? Aún en esa expresión de una emoción que usted y yo tenemos, molestarnos, exaltarnos, y aún en eso Jesús perdió el control. Él estaba defendiendo la justicia, lo correcto de la casa de Dios. Y aun cuando pensamos en ese enojo de Dios, nunca el enojo de Dios ha sido fuera de sus casillas, nunca ha sido fuera de su control. Dios, cuando está enojado, nunca ha dicho cosas que nunca quería decir. Nunca ha hecho cosas que usted y yo decimos cuando estamos enojados. ¿Cuánto tenemos que aprender de esta templanza? ¿No es cierto? Porque al final, usted y yo dejamos desbordar nuestras emociones muy fácilmente y cometemos tantos errores por no tener esta templanza, por no tener nuestras pasiones bajo control. De hecho, usted y yo pecamos porque no tenemos templanza y buscamos entonces el placer, buscamos entonces satisfacer los deseos de nuestra carne y no tenemos ese dominio propio y esa templanza para mantenernos en santidad. ¿Cuánto nos hace falta que usted y yo aprendamos de la mansedumbre? ¿Ha notado que es muy común que cualquier persona con una pizca de poder que le den pierde el piso? Perdemos el piso con muy poquito poder, ¿no es cierto? Dele usted a alguien un poco de poder y va a perder el suelo. Dele un puesto de autoridad a alguien y verá que su actitud cambia. Verá que nuestras actitudes son transformadas, pensando, creyendo que ahora tengo este puesto, ahora tengo esta autoridad, ahora yo puedo hacer. ¿Sabe? Nuevamente necesitamos usted y yo permitir que Dios imprima en nuestras vidas esta mansedumbre y esta templanza. Y la gran pregunta es, ¿cómo es que Dios lo hace? ¿Cómo es que Dios puede desarrollar estas cualidades de carácter en usted y en mí? Bueno, para esto permítame llevarle a un salmo, al Salmo 46. Si tiene su Biblia y quiere buscar el Salmo 46, estaré enfocando en los versículos 10 y 11 para compartir con usted al menos tres cosas que me parece que este salmo es demasiado claro y me parece que son cosas muy, muy prácticas que nos enseñan cómo desarrollar mansedumbre y templanza en nuestra vida. ¿Cómo le hacemos para esto? Dice el versículo 10 del Salmo 46: alto, reconozcan que yo soy Dios. Las naciones me exaltan, la tierra me enaltece. Con nosotros está el Señor de los ejércitos, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Permítame usar estas palabras del salmista para entonces pensar en algunos actos, en algunas cosas que usted y yo tendríamos que hacer para aprender mansedumbre y templanza.
el salmista comienza con esta instrucción. Dice: detente, alto, toma un tiempo. Y en medio de esta indicación tan sencilla, en medio de esta indicación tan simplista pudiera ser, hay una gran verdad. Necesitamos detenernos en nuestra vida. Necesitamos poner un alto en nuestra vida para poder aprender mansedumbre y templanza. Sabe, vivimos en una vida que es demasiado agitada. Tenemos muchas cosas que hacer. Necesitamos experimentar y hacer y vivir. Y tenemos todas estas ideas en nuestra mente por hacer. Pero pocas veces nos detenemos. Pocas veces nos paramos para poder contemplar y para poder entender precisamente quién es Dios en nuestra vida. ¿Sabe? Usted y yo no podemos aprender esta templanza y esta mansedumbre mientras vamos en el trajín de la vida. De hecho, el ritmo de esta vida nos enseña todo lo contrario. Nos enseña ese orgullo de decir: yo puedo hacer las cosas. El acelere de esta vida nos lleva a sentirnos con esa capacidad de que usted y yo podemos hacer las cosas, de que usted y yo podemos y somos lo suficientemente buenos y capaces por hacer lo que usted y yo entendemos que podemos hacer. Y sentimos entonces que tenemos el poder y podemos desatar nuestro poder, nuestra habilidad para hacer las cosas. Y en lugar de mantenerlo bajo control y estar tranquilo, la tendencia es: saca tu poder, saca tu actitud, saca eso que está dentro de ti y entonces haz algo. Es la cultura en la que vivimos. Pero Dios dice: detente, mantén bajo control tu capacidad, tu poder, tu competencia que crees tener, manténla bajo control. Y usted y yo aprendemos entonces esta mansedumbre. ¿Cómo nos cuesta trabajo hacer eso? ¿No es cierto? Al menos a mí me cuesta mucho trabajo estar quieto cuando sé que hay algo que hay que hacer. Y yo sé que todos tenemos algo de eso. Si usted sabe que hay algo que hacer y le dicen: hey, pero tranquilo, espérate, la tendencia es: lo quiero hacer. Piensa en cualquier recuperación de alguna enfermedad, ¿no es cierto? A las primeras que uno se siente bien, aunque el doctor dijo tantos días de reposo, y usted al siguiente día: me siento bien, ¿no es cierto? Saca su capacidad, su poder está ahí en su cuerpo y usted dice: no, pues sí, el doctor dice que tantos días de reposo, pero yo ya me siento bien y voy a salir. Y algunos hasta se atreven a irse a trabajar, ¿no es cierto? Porque pensamos, creemos que tenemos el poder y sacamos entonces nuestro poder y lo dejamos que se salga de control. Me parece tan interesante cómo Dios valora tanto estos tiempos de calma y de quietud. Mire, varias peleas de el pueblo de Israel, Dios les llamó que se detuvieran. Alto, deténganse. El profeta Isaías, allí en el capítulo 30, el versículo 15, en el contexto de una de las guerras que un rey tuvo, el profeta está diciendo así: así ha dicho Dios el Señor, el Santo de Israel: la salvación de ustedes depende de que mantengan la calma. Su fuerza radica en mantener la calma y en confiar en mí. Muchas veces Dios le pidió al pueblo de Israel: no haga nada. La victoria es mía. La pelea es mía. Mira, tú y yo no podremos aprender, mi querido amigo, mi querido hermano, mansedumbre y templanza cuando no mantenemos bajo control ese poder que sentimos tener, que creemos tener. Y Dios dice: mantén la calma, estate quieto, no hagas nada. Deja que yo obre en medio de la situación que estás viviendo, en medio del problema que estás viviendo. Y nuevamente, ¿cómo nos cuesta trabajo? La tendencia natural siempre es querer ayudarle a Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Tenemos
esa idea de que podemos ayudarle a Dios. Y entonces usted y yo, con mucha facilidad, hacemos tantas cosas. En vez de estar quietos, voy a ayudarle a Dios, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Sí, voy a orar, pero aparte voy a buscar y me voy a afanar y me voy a preocupar por lo que tengo que hacer. Nuevamente, la invitación de Dios es: alto, detente, está tranquilo. No permitas, hermano, que esa capacidad que Dios nos ha dado en muchas de las áreas, es cierto, Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado capacidades, nos ha dado dones, pero Dios sigue diciendo: mantén eso bajo control. Cuando hablamos de Dios, entonces tú y yo tenemos que aprender mansedumbre y templanza para mantener ese deseo y ese anhelo de ser Dios, de querer hacer las cosas, de sacar nuestras capacidades simplemente para esperar en Él, porque tiene un propósito. En medio de esperar, sigue diciendo el Salmo: detente, alto, y luego dice: reconozcan que soy Dios, que yo soy Dios. Solamente en los tiempos de quietud es que tú y yo podemos reconocer a Dios en medio de nuestras vidas. ¿Has notado cómo Dios se encarga muchas veces de detener nuestras vidas para que le reconozcamos como Dios? Y la enfermedad nos detiene. ¿Han experimentado eso de que Dios te saca de alguna situación de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y luego llega una enfermedad que te impide hacer las cosas y entonces te detiene? Una enfermedad, la pérdida de alguien. Qué curioso que los tiempos de prueba y de dificultad son los tiempos en los que tú y yo más nos detenemos. Estar en un hospital cuando no puedes estar haciendo lo que tienes que hacer. Estar en un funeral cuando no detienes todo tu día para detenerte a considerar la pérdida de alguien. ¿Te das cuenta? Curiosamente, Dios usa tiempos difíciles en nuestra vida para detenernos, pero luego Dios usa esos tiempos para mostrarnos que Él es Dios. ¿Sabes? Reconocer que Él es Dios no está hablando de un reconocimiento meramente de palabras, no está hablando meramente de un reconocimiento de decir: ah, sí, yo creo en Dios. Hoy pregúntenle a las personas, la mayoría de la gente cree en Dios. La mayoría de la gente. Todos reconocerán: sí, existe Dios, sí, hay un Dios. Pero sabes, cuando la palabra de Dios, el salmista escribe: detente, reconozca que yo soy Dios, no está hablando de ese reconocimiento meramente intelectual, meramente histórico, meramente religioso que puede haber en nuestra mente, de decir: sí, yo creo en Dios. Está hablando de ese reconocimiento, de experimentarlo y de sentirlo. Los versículos del 1 al 3 ahí mismo del Salmo dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Por eso no tenemos ningún temor, aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar, y aunque sus aguas bramen y se agiten y los montes tiemblen ante su. Reconocer a Dios es reconocer eso: Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza. Reconocer que Él es Dios es ponernos bajo su autoridad, bajo su poder, y reconocer que, sabes, al final tú y yo no podemos hacer nada en medio del problema, en medio de la situación complicada. Y entonces, en medio de detenernos, es reconocer que Él es Dios. Nuevamente, aprendemos esta mansedumbre cuando tú y yo reconocemos que no hay un mejor lugar en el cual podemos estar que en las manos de Dios. Y reconoces que entonces tu poder, tu capacidad, tu habilidad no es suficiente. Y entonces dices: pues sí, tengo ciertas capacidades que Dios me ha dado, pero si reconozco que Él es Dios, entonces puedo estar quieto, puedo esperar en Él. Cuando tú y yo nos detenemos y reconocemos que Él es Dios, sabes, la actitud es una actitud de fe,
Decir: Dios, creo en tu poder, creo en esa grandeza que tú tienes, creo en ese poder extraordinario que tú puedes tener. Reconocer a Dios en la vida entonces es poder detenerte, reconocerle como tu auxilio, como tu amparo, como tu fortaleza, como aquel que puede guardarte en realidad. Y otra vez, sabes, muchas veces me encuentro reconociendo a Dios a través de la oración, y puedo orar y pedirle a Dios ciertas cosas, pedirle en fe que Dios obre, pero luego sigo estando preocupado y sigo estando ansioso por hacer algo. Eso no es reconocer a Dios. Reconocer a Dios sería: Dios, dejo esto en tus manos, y entonces simplemente espero. Dios, pongo esta situación en tus manos, y entonces espero. Y la mansedumbre se vuelve entonces una actitud en ti y en mí. Podemos mantenernos bajo control en las cosas que tú y yo podemos hacer, y podemos mantener bajo control aquellas cosas que pensamos que podríamos hacer. Y finalmente, la tercera cosa que quiero compartir contigo es que, sabes, otra de las cosas que desarrollan la mansedumbre y la templanza en nuestra vida es precisamente esto: confiar en la presencia de Dios. El salmista escribe y dice que con nosotros está el Señor de los ejércitos. Qué interesante. Sabes, nuevamente, la fe es el camino para la mansedumbre y para la templanza. Solamente cuando confiamos en Dios, cuando no metemos nuestras manos en los asuntos, en los problemas, en las situaciones, es que tú y yo tenemos verdadera fe y desarrollamos esa templanza. Confiar en Dios es saber que, sabes, tú y yo no estamos solos. Sabes, para mí una buena definición de fe es entender esta verdad: Dios está con nosotros. El salmista describe a este Dios de los ejércitos, a este Señor poderoso, a este Dios que tiene todo el poder para hacer cualquier cosa, y dice: Él está con nosotros. Nuevamente, mira, piénsalo. ¿De qué valdría nuestra capacidad y nuestro poder para hacer algo si Dios está contigo? ¿De qué serviría? Si tienes al más grande, al más poderoso a tu lado, lo mejor que podemos hacer cuando hay un experto es hacernos a un lado, ¿no es cierto? Si se te descompone tu carro, traes un experto, un mecánico, lo mejor que puedes hacer es dar un paso atrás y dejar que el mecánico trabaje y arregle tu carro, ¿no es cierto? Si tienes a un familiar enfermo y lo llevas con el especialista, lo mejor que puedes hacer es dar un paso atrás y permitir que el doctor trabaje, que el doctor haga su trabajo. Bueno, en medio de la vida, para vivir la vida, sabes, el experto es Dios. Para guiar tu vida y mi vida, Él es el experto. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer es simplemente dar un paso hacia atrás y permitir que el experto trabaje. Y que Dios entonces, este Dios de los ejércitos que está con nosotros, entonces obra en medio de nuestras vidas. No hay forma de que tú y yo experimentemos fe si no creemos que Dios está con nosotros. ¿Cómo tendríamos fe en medio de nuestra vida si no confiamos que Dios está ahí, que Dios puede estar ahí? Y el salmista entonces termina diciendo: con nosotros está el Señor de los ejércitos. Ese Dios poderoso, ese Dios fuerte, ese Dios que se vuelve ese refugio y ese lugar en el que tú y yo podemos estar seguros. Y luego termina diciendo que es este Dios, el Dios de Jacob. Y tal vez estas palabras no tengan mucho sentido para ti, para mí. El Dios de Jacob, y parece que entonces se vuelve muy impersonal. Es el Dios de Jacob, no es el Dios mío. Pero sabes, en la Biblia se vuelve bien interesante cuando Dios da este nombre y él mismo se nombra a Dios de alguien. Y me parece tan interesante cuando muchas veces en la Biblia encontramos esta definición: el Dios de Jacob. Porque sabes, es una expresión enorme de misericordia. Jacob era un mentiroso, era un engañador, era alguien que no merecía que Dios fuera su Dios.
pero Dios mismo decide nombrarse su Dios a pesar de quién es Jacob. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario de esto? Es que tú y yo podemos poner nuestro nombre ahí. Hoy con fe puedo decirte que Dios es el Dios de Manuel y puede ser el Dios tuyo. Pon tu nombre. Él no solamente es el Dios de misericordia de Jacob, sino que es tu Dios. Es aquel que ve por ti, el que quiere ir delante de ti. Y es una expresión entonces enorme de misericordia. Y qué bueno sería que tú y yo pudiéramos identificar y personificar a este Dios y decir: sí, este es el Dios de Jacob, este es el Dios de Manuel, y este es el Dios de Marco, y este es el Dios de Ricardo, y ese es el Dios. Y pon tu nombre ahí. Él es nuestro Dios, porque Él decidió al subir en esa cruz volverse nuestro Dios. Y entonces este Dios de poder está contigo, pero es este Dios de gracia que está siempre con nosotros, que merece entonces que tú y yo confiemos en Él. Cuando tú y yo entendemos eso, entonces, sabes, otra vez, la templanza y la mansedumbre es algo que puede brotar como una actitud de carácter, de esperar en Dios. Y nuevamente podemos mantener bajo control nuestros deseos de hacer cosas para esperar en el Señor. Podemos tener también bajo control nuestras pasiones y nuestros deseos, sabiendo que al final Dios es el que traerá verdadera satisfacción a nuestras vidas. Sabes, cuando yo no tengo dominio propio, la realidad es de que no estoy confiando en Dios. Olvido que Él es mi Dios, olvido que Él está ahí, y entonces pienso que el pecado y que la tentación que viene a mi vida va a satisfacer y traerá esa alegría, esa satisfacción y esa paz a mi vida. Y creo la mentira de Satanás. Pero qué bueno cuando el Espíritu de Dios puede tener libertad en mi corazón para decirme: no lo hagas, detente, no lo hagas, confía en Dios. Solamente Dios puede traer verdadera paz, verdadero placer y verdadera satisfacción a tu vida. Este pecado no lo hará. Y entonces, cuando entiendo eso, puedo tener este dominio propio y mantener bajo control mis pasiones y mis deseos, confiando en que Dios puede sostener mi vida. Hermano, nuevamente, qué interesante que Dios quiere imprimir su carácter en ti y en mí. Déjame terminar con estas palabras del apóstol Pablo allá en Filipenses 3, el versículo 12 y 13. El apóstol Pablo es el más grande de los apóstoles, podría decir. Dios usó a este hombre de una manera extraordinaria. Gran parte de la Biblia que hoy tenemos fue escrita por el apóstol Pablo del Nuevo Testamento. Él lo escribió y fue un instrumento de Dios grandioso hacia los gentiles, y gracias al ministerio del apóstol Pablo hacia los gentiles, esta mañana tú y yo estamos aquí porque tú y yo no somos judíos, pero el evangelio y la gracia de Dios ha llegado a través de este apóstol que Dios levantó hacia los gentiles para traer el más grande de las bendiciones a nuestra vida, que es el evangelio. Pablo, este gran hombre, escribe estas palabras. Dice: no es que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago: me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Mira, me sorprende y me anima mucho escuchar las palabras de este apóstol. Es un héroe de la fe, es enorme el apóstol Pablo, y que él haya dicho: no es que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Trae tanta esperanza a mi vida. Si él, siendo Pablo, podría decir: no es que ya lo haya alcanzado, me recuerda entonces que la vida cristiana, mi hermano, es un proceso que no lo alcanzaremos mientras estemos en este mundo. ¿Sabes? No alcanzaremos a estar completos, perfectos. Tiene que ver con un estado completo, eso, ser perfecto. Y es lo que el apóstol está diciendo: no es que yo ya sea perfecto, no estoy completo. Y
Y está hablando entonces de ese tiempo glorioso cuando tú y yo y los discípulos de Jesús estemos delante de Él allá en su gloria. Y me recuerda entonces que la vida cristiana es este proceso. Dice, sino que sigo adelante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. ¿Sabes por qué fuiste alcanzado? ¿Para qué fuiste alcanzado? Para ser conformado a la imagen de Jesucristo. Y el apóstol está diciendo, yo estoy en este proceso, aún Dios no ha terminado en mí su obra de ser conforme a la imagen de Cristo Jesús. Y luego sigue diciendo en el versículo 13, pero una cosa hago, me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Hermano, Dios quiere formar su imagen en ti y en mí. Y al terminar esta serie, de verdad quiero animarte a que tú y yo podamos tomar esta actitud del apóstol y decir, necesito que Dios siga trabajando en mí. Permite que Dios trabaje en ti a través de esa relación personal e íntima que tú y yo podemos tener. Nuevamente, no te engañes, Dios no va a trabajar simplemente por venir el domingo en la mañana y escuchar un buen mensaje. Dios no trabaja simplemente porque escuches música cristiana en tu casa. ¿Sabes? Dios trabaja en nuestros corazones cuando le buscamos de verdad y cuando tú y yo intencionalmente doblamos nuestra rodilla y le buscamos personalmente a Él y buscamos esa relación. Es ahí en esos encuentros donde Dios toma su martillo y su cincel y comienza a imprimir aquella imagen de Cristo en ti y en mí. Hermanos, mientras estemos en esta vida, Dios quiere completar su obra en ti y en mí. Usará todo. Pero luego dice el apóstol, una cosa hago, me olvido de lo que está atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Es decir, ¿sabes? Requiere que tú y yo tengamos la actitud necesaria, la actitud correcta para extendernos, alcanzar esa imagen que Dios quiere formar en ti y en mí. Mi oración esta mañana es que tú y yo podamos experimentar el trabajo de Dios en nuestras vidas. Que cada uno de estos rasgos de carácter que hemos revisado, cada una de estas cosas que Dios quiere formar en ti y en mí, que Dios quiere esculpir, que Dios quiere hacer esa escultura de la imagen de Cristo en ti y en mí, sea una realidad. Y que nuevamente tú y yo podamos vivir y podamos experimentar el poder de Dios transformando en verdad nuestras vidas. Que digamos como el apóstol, me esfuerzo por alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. ¿Sabes? Dios te alcanzó con ese propósito, que seamos a la imagen de Él. Mi oración entonces es que tú y yo podamos experimentar esa realidad en nuestras vidas. ¿Me acompañan a orar? Dios, gracias por tu palabra, gracias porque eres ese Dios bueno, gracias porque quieres formar esa imagen en nosotros. Padre, sigue enseñándonos, sigue mostrando a nuestras vidas, esculpiendo, Señor, grabando esas actitudes de carácter tuyo en nosotros, tu imagen. Hoy hablamos, Señor, de la mansedumbre y la templanza, pero domingos anteriores hablamos de cada una de estas cualidades, Señor, que el fruto del Espíritu, esa imagen tuya, Señor, sean cosas que afloren en nuestro andar diario, que podamos expresarlo, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro vecindario, ahí donde estamos, Dios, que la gente que vea nuestras vidas puedan ver, Señor, al menos algo, Señor, al menos destellos de tu imagen en nosotros. Sé, Señor, que sigues trabajando, que somos obras en proceso, Señor, en tus manos. Pero, Señor, que mientras tú trabajas en nuestras vidas, estos destellos, estas pequeñas muestras, Señor, en medio de nuestro carácter puedan ser vivas, que podamos experimentar y ver esa transformación que tú quieres traer a tu iglesia, a nuestra comunidad, a nuestras familias, a través, Señor, de ser como tú. Te amamos, Dios, y te damos gracias. En Cristo Jesús oro. Amén.